Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar nuestra clase contemplando un espacio maravilloso de nuestro colegio. Un espacio el cual promueve la oración, promueve la contemplación, promueve el compartir. Es el espacio de nuestra capilla. Sé que muchos de ustedes, cuando llegan a este espacio, se sienten tranquilos, se sienten amenos y sienten la gran tranquilidad de poder compartir. Así que los invito a que iniciemos este momento de oración encomendándonos en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, desde nuestro colegio, vamos a compartir este espacio especial que es el momento de la oración. Y vamos a estar dirigiendo nuestra clase directamente desde nuestro colegio. Vamos hoy a iniciar nuestra oración y acompañarla con una historia. Resulta que había un joven el cual estaba muy preocupado y quería saber en qué consistía el sentido de la vida y cómo ésta nos ayudaba a liberarnos de ataduras. Entonces cogió y se fue a hacer un recorrido hasta que llegó a un monasterio. De pronto en ese monasterio se encontró con un monje. El monje estaba sentado y permanecía en silencio. Porque tengan en cuenta que una de las características de la sabiduría es el silencio. Y entonces el monje pasó en silencio durante muchos días, hasta que un día el monje le dijo: hijo mío, ven, acompáñame a dar un paseo. Cogieron y empezaron a hacer un recorrido, cuando de pronto él le pidió un favor y le dijo: divisa esta familia, yo te diré hasta cuándo. Y entonces iban día tras día y él divisaba la familia. Era una familia que vivía con una vaquita, y con esa vaquita ellos subsistían. Tenían una casita muy humilde, todos estaban muy flaquitos, solamente esa vaquita les daba leche, y con esa leche solamente ellos podían subsistir y sobrevivir. De pronto, al pasar el tiempo, el hombre observaba cada una de las dinámicas que se generaban al interior de esa familia. De pronto un día llega el monje, después de haber pasado aproximadamente 2 meses, y le dice: esta noche te tengo una gran misión. Entonces, al pasar el tiempo, llegaron las 11, llegaron las 12, llegaron la 1 y llegaron las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, el monje le dijo al hombre: ven que vamos a hacer un recorrido. Empezaron a hacer su recorrido. Y en ese recorrido llegaron a la humilde casa de la familia que el hombre venía contemplando durante mucho tiempo. De pronto el monje le dice: coge la vaca, sácala del establo y arrójala por el barranco. El joven se quedó asombrado y dijo: ¿cómo así, monje? ¿Por qué me pides eso? Y el hombre le dice: simplemente hazlo. Llegó el joven, cumplió, agarró la vaquita, la llevó y la tiró por el barranco, y la vaquita falleció, perdió la vida. De pronto, el monje y el joven volvieron y se fueron. Y el joven, muy angustiado, pasó un día, pasaron 2 días, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, hasta que a los 3 meses el monje le dijo: ¿todavía sigues pensando en el acontecimiento? El joven le dijo: sí, monje, y no sé qué sentido tiene. Entonces el monje le dice: acompáñame un momento. Fueron nuevamente y se acercaron a la casa, y de pronto a lo lejos divisó que la casa la estaban arreglando, que estaba mucho más bonita, que ya no había una vaca, sino que habían 5 vacas. Aparte de eso habían 10 marranos. Aparte de eso habían empezado a labrar la tierra y a sembrar. Y aparte de eso, todos estaban gorditos, rosaditos y muy felices.
Y entonces llega el monje y le dice al joven, joven, acércate y pregúntale a la familia qué fue lo que pasó. Llegó el joven, se acercó, tocó la puerta, tum, tum, tum. Le abrió el señor y le dijo, hola joven, ¿cómo estás? Le ofreció leche, quesito, tortica, le dijo, ¿quieres almorzar con nosotros? Que hicimos unos frijolitos con garra muy rico. Bueno, y el joven como tenía hambre empezó a comer. Entonces el joven le preguntó, mira, ¿y cómo han logrado tener una casa tan hermosa? Tener varias vaquitas, tener marranos, tener un campo tan bien cultivado. Y entonces el Señor le respondió, mira, lo que pasa es que nosotros hacía aproximadamente 3 meses teníamos una vaquita. La vaquita la dejamos mal amarrada, cayó por el barranco, la vaquita se asesinó, se cayó, se mató, se murió. Pero esa tristeza nos ayudó a volvernos a repensar. Y entonces ya cogimos y empezamos y nos dimos cuenta y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que nuestra tierra era apta para sembrar. Con ese sembrado empezamos a comprar marranitos, los marranos empezaron a reproducirse entre ellos mismos y ahora volvimos al negocio de las vacas y ya no tenemos una vaquita, sino que tenemos 5 vaquitas, de las cuales 2 están en embarazo y entonces la idea es seguir creciendo. Entonces, debido a esa situación, lo que nosotros hicimos fue que nos repensamos y en ese repensarnos empezamos a darnos cuenta que habían otras posibilidades y a darnos cuenta que cada vez podemos mejorar, cada vez podemos seguir creciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber terminado ese momento de la oración, la invitación central de esta oración es, niños, tengan muy en cuenta, hay que seguirnos repensando. Si tenemos una dificultad hay que ser proactivos, hay que ser resilientes. Una persona que es resiliente es una persona que a pesar de la adversidad coge y se repiensa, vuelve y crece, vuelve y mira otro tipo de posibilidades. Tenemos que tener tolerancia a la frustración. Cuando algo de pronto no salga como nosotros deseábamos, no salga como nosotros pensábamos, no salga como nosotros creíamos, hay que mirar otra perspectiva. De pronto es una oportunidad de crecimiento, porque muchas veces las dificultades son oportunidades disfrazadas. Listo, niños, entonces en este momento vamos a continuar con nuestra explicación con relación a la temática central. Vamos a seguir hablando de un tema muy importante, el cual ha sido el eje transversal, la columna vertebral de nuestro trabajo al interior del área de educación religiosa escolar. Y ese tema que nos convoca es la vocación. La vocación, el llamado. Hoy vamos a mirar algunas características donde el mismo Santo Papa, el Papa Francisco, nos va a compartir algunos elementos con relación a este tema tan importante y fundamental, como lo es el tema de la vocación. Entonces los invito para que observemos, nos vamos ilustrando, vamos escuchando y sigamos fortaleciendo. Es importante que vayan tomando apuntes de los elementos fundamentales. Si le toca pausar, pausa, tin, y va escribiendo en el cuaderno. ¿Por qué? Porque es importante que vayamos tomando apunte de las cosas más relevantes que hoy vamos a ir desarrollando con relación a la vocación.
En ese proceso de cualificación, sabemos que los seres humanos vamos descubriendo eso que nos realiza como persona. Es algo que yo le vengo dando a ahínco y ahínco y ahínco y vengo haciéndole referencia y referencia y referencia, porque es importante, niños, entender la vocación. Si ustedes hoy como niños van descubriendo ese proceso vocacional, cuando sean jóvenes o cuando sean adultos, van a ser adultos felices. Van a ser adultos preocupados por servir al otro. Van a ser adultos preocupados por reconocer la presencia de Dios en el otro. Y por ende van a ser personas que van a ayudar a ese proceso de cualificación, y eso los va a llevar a configurar un mundo más humano, un mundo más solidario, un mundo más consciente de la realidad del otro. Yo creo que en la medida de lo posible en que empezamos a ir configurando nuestra vocación, a ir armando, a ir uniendo, eso nos va a permitir poder construir un mejor país, poder construir una mejor sociedad, poder construir una mejor familia. Y cuando vivimos esa relación vocacional como un proceso de comunión con Dios, podemos ir entendiendo que somos instrumentos. Y cuando yo me veo como un instrumento, cuando yo me veo como una criatura, soy reconociendo que soy creado. Estoy creado, ¿por qué? Por un ser supremo, por un ser superior, por un ser divino que se llama Dios. Yo a través de mi historia he ido experimentando muchas cosas, conociendo muchas cosas, pero he reconocido que la verdadera satisfacción, el verdadero gozo, se da cuando encontramos esa vivencia espiritual, cuando vivimos ese proceso de configuración con lo trascendente, dicho en otras palabras, con Dios. Solo en esa medida podremos reconocernos como unos seres llamados, como unos seres vocacionados. Entonces, por eso es desde ahora importante entender ese proceso vocacional, ese llamado y esa importancia de reconocer a Dios dentro de cada una de las decisiones que tomemos frente a nuestra realización personal. Cuando entendemos la vida como un don recibido, podemos empezar a reconocer la importancia de que la vida se nos es dada,
pero se nos es dada como un don el cual debemos poner al servicio de los demás. Dicho en palabras de la vida consagrada o de la vida religiosa, hablaríamos de cuál es nuestro don gozoso. Y entonces yo, frente a ese don gozoso, frente a esa capacidad que yo tengo, ¿cómo empiezo a cultivarla para realizar mi vocación y desde esa misma perspectiva ponerla al servicio de los demás? Que escuchar, discernir y vivir se convierten en las bases, el fundamento para vivir nuestra vocación. Sabemos que algo se sostiene porque anterior a él se encuentra una base. Si ustedes observan algún video o si ustedes han visto a alguien construyendo, ven que a lo que le ponen más varillas, a lo que le ponen más concreto, es a la base. Y muchas veces la base, muchas veces el fundamento es lo que no se ve. Es lo que no se ve. Y eso lo haríamos en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Cuáles son esas bases que nos permiten vivir nuestra vocación? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que a mí me sostiene para ser un niño con criterio? Para ser un niño que va descubriendo su realidad y para ser un niño que reconoce la presencia, la importancia de un ser supremo. Qué rico que Dios fuera el fundamento de nuestra vida, que Dios fuera el sostén de nuestra vida, que Dios fuera las vigas de nuestra vida. Así nosotros tendríamos una vida plena, así nosotros tendríamos una vida feliz. Nosotros muchas veces ponemos nuestro fundamento en cosas que no son tan importantes y dejamos de lado lo fundamental. Pero qué rico que hoy estamos viendo ese proceso de cualificación personal, de configuración académica, que nos va a permitir a futuro ser unos adultos con criterio, ser unos adultos que hemos descubierto, perdónenme ahí la expresión, nuestra vocación. Descubre tu vocación. Pero eso depende solo y exclusivamente de ti. Entonces entendemos que Dios es un Dios del silencio, que Dios es un Dios de la discreción,
Y de pronto a veces tenemos tantas bullas, tantos escándalos en nuestra vida que a veces no lo escuchamos. Por eso para escuchar es importante contemplar, es importante analizar, es importante ir descubriendo. Porque esa escucha debe ser desde la libertad. Esa escucha debe ser desde el amor. Esa escucha debe ser desde la fraternidad. Porque eso debe ser un encuentro fraterno. Yo escucho a Dios en mi vida, en mis circunstancias, en mi realidad, en mis acontecimientos, porque Él se hace manifiesto aun cuando yo creo que Él no está. Vemos que el discernimiento juega un papel preponderante, juega un papel importante, juega un papel fundamental. Cuando nosotros vivimos ese proceso de discernir, que discernir va relacionado con decidir, vamos a ir clarificando, vamos a ir configurando, vamos a ir construyendo. Eso se convierte en un proceso de andamiaje. Y solo en esa perspectiva, solo en ese sentido, podremos ir descubriendo la voluntad de Dios. Por eso es importante vivir un proceso de discernimiento espiritual. Discernir nos permite decidir. En ese mismo sentido, vemos cómo la vocación en ese proceso de discernimiento vive una acción profética. Las características del profeta es que el profeta anuncia, pero también denuncia. ¿Cómo aprender a denunciar aquellas situaciones, acontecimientos que no me permiten desarrollar e ir configurando mi proceso vocacional? ¿Cómo empezar a vivir esa experiencia profética que me ayuda a ser una persona con carácter, que me ayuda a ser una persona con fundamentos y que me permita saber qué es lo que quiero para mí y qué es lo mejor para mi realización personal? Vean esta frase tan importante. Aprender a leer desde adentro. Diríamos, hacer un proceso de introspección, o sea, mirar hacia adentro. Muchas veces nos enseñan a leer hacia afuera, pero difícilmente nos enseñan a leernos desde adentro. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me conviene? Entonces, cuando aprendemos a vivir el proceso de discernimiento, podemos aprender a hacer una lectura interna, una lectura interior de mi realidad, de mi situación y de mis acontecimientos.
Hay una situación particular y es que todas las personas somos llamados. O en la vida laical tenemos la opción del matrimonio y casarte y ser un profesional en el ámbito que tú quieras, pero vivir tu vocación a plenitud. O en la vida sacerdotal, ¿por qué no? Chévere, interesante. O en la vida consagrada, una experiencia maravillosa. Yo hablo de mi experiencia, yo fui consagrado, yo fui hermano consagrado. Y fue una experiencia maravillosa de encuentro con el Señor en el rostro del otro. Y tuve la oportunidad de andar por diferentes lugares de mi país, compartiendo, llevando la palabra, sirviendo, ayudando. Después de un tiempo viví mi proceso de discernimiento y dije, quiero seguir construyendo mi vocación, pero desde la vida laical. Entonces ahorita tengo mi pareja, tengo mi mujer, vivo con ella, soy muy feliz, sigo sirviendo, haciendo lo que me gusta. Pero todo ha sido un proceso de ¿qué? De discernimiento. Entonces aprende a discernir, aprende a descubrir qué es lo que te hace feliz. Cómo vas a ir descubriendo tu vida, cómo vas a ir desarrollándote como persona. Es hoy, es el presente. El pasado ya no está y el futuro no ha llegado. Vivimos es el hoy, el aquí, el ahora, el presente. Ya lo que pasó, pasó y lo que no ha pasado no sabemos qué es. Entonces tenemos que vivir el aquí y el ahora. Tú, niño, desde ya debes empezar a construir tu vocación. Desde ya debes empezar a configurar eso que me hace feliz, que me ayuda a pensar. Muchas veces las personas que han sido grandes, reconocidas en el mundo, son personas que se han salido de lo común. Los grandes creadores, el de la bombilla, el de los automóviles, el de tantas cosas, todas esas personas, el de la relatividad, todas esas personas muchas veces no compaginaron con la sociedad, pero vivieron su vocación a plenitud. Hoy es ese llamado. Espero que hayan disfrutado la clase. Fue realmente algo maravilloso haber compartido con ustedes. Hoy no vamos a dejar compromiso, ¿no? El compromiso es tomar apuntes de los elementos fundamentales. No tienen que enviarme nada esta semana. Yo les digo cuando me envían esta información, debe estar escrita en el cuaderno. En cualquier momento digo yo, por favor me envían la fotografía de la síntesis de la primera clase del tercer periodo. Entonces ya usted coge y le toma foto a cada uno de los apuntes que tomó. Que el Señor te bendiga. Recuerda, estamos en nuestro colegio, los extraño mucho. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de poder seguir compartiendo de manera presencial. Un beso, un abrazo, los quiero mucho.